Urología es una especialidad médico-quirúrgica muy amplia que se encarga de estudiar todos los trastornos del tracto urinario, tanto en hombres como mujeres. Es decir, lo que buscamos es diagnosticar y tratar enfermedades del aparato urinario. En este caso serían riñones, uréteres y vejiga, tanto en hombres como mujeres, y en el caso del hombre en particular, el pene, testículos, la próstata, que son reparos diferentes, pero que también tienen algunas enfermedades. Es decir, tratamos enfermedades benignas que pueden ser cálculos renales, hasta enfermedades oncológicas como un cáncer de próstata, cáncer de riñón, o bien incluso la disfunción eréctil. Aquí vamos a abarcar por órganos. Si comenzamos por riñones, ¿cuál es la causa urológica? ¿Cuáles son las causas urológicas de insuficiencia renal? Bueno, los riñones son dos órganos que se encargan de filtrar todo lo que son las sustancias de desecho y facilitarnos el eliminarlas. Es por eso que la orina tiene este olor característico, que es amoniacal, y todo aquel trastorno anatómico que obstruya el flujo de orina puede repercutir en la función del riñón, generando que se acumulen estas sustancias de desechos en el organismo y el paciente caiga en lo que llamamos insuficiencia renal. Puede ser, por ejemplo, la presencia de cálculos que obstruyan el riñón, una infección, punto de partida urinario, algunos crecimientos de la próstata o tumores de la próstata o tumores de la vejiga pueden hacer que se obstruya la desembocadura de los uréteres en la vejiga y dilatar los riñones y generar ese trastorno. Eso por la parte urológica. Hay otras causas que no son motivo de esta discusión, pero por ejemplo, que no son urológicas, como la hipertensión arterial o la diabetes, que a largo plazo pueden hacer que el riñón falle y también tenga esta acumulación de estas sustancias de desecho en el organismo. Síntomas que indican una enfermedad renal. Por lo general, cuando se trata de eventos agudos, el paciente va a presentar síntomas como, por ejemplo, que se edematice, que se hinche, poca cantidad de orina, confusión, letargo, náuseas, inapetencia. Claro, estas son manifestaciones agudas y por lo general son tratadas de forma de emergencia, en una clínica o en una emergencia. Sí, porque de primera instancia no van a acudir al urólogo. Exactamente, pero es una manifestación aguda. Ya en los casos crónicos, ya obviamente uno lo va a interpretar en ciertos laboratorios que uno solicita y ve el trastorno asociado. Solo por cultura general, ¿cómo se diagnostican los quistes renales? Los quistes renales son, por lo general, benignos, son formaciones o colecciones de líquido bien circunscritas en el parénquima del riñón y uno lo puede determinar con un ultrasonido o eco. Sin embargo, para nosotros caracterizar si se trata de una lesión con potencial maligno o maligno, porque algunos pueden ser quistes complejos o incluso puede aparecer un quiste y resulta que es una neoplasia o tumor, lo ideal es una urotomografía con contraste. ¿Quistes y cálculos es lo mismo No, o hay no. diferencias? No, los quistes, como le dije, son estas formaciones contentivas de líquido o de material heterogéneo. El cálculo como tal es el producto de la cristalización o precipitación de los elementos que están dentro de la orina. En la orina podemos tener electrolitos. Estos electrolitos pueden precipitar unos con otros y formar cristales, y estos cristales a la larga formar cálculos o lo que llamamos comúnmente piedras. Estos cálculos son los que van a generar problemas obstructivos, problemas infecciosos y que muchas veces hay que tratarlos de forma quirúrgica. ¿Qué tan frecuentes son los cálculos Muy renales? frecuentes, muy frecuentes, porque está muy relacionado con hábitos. El hábito principal es la poca ingesta de agua, que hace que la orina esté más concentrada y sus elementos precipiten entre sí. Aunque hay otras condiciones, aunque usted tome una adecuada cantidad de agua, que pueden hacer que haga cálculos, como algunas enfermedades metabólicas, algunas enfermedades hormonales, entre otros. ¿Amerita operación o ahí está un poco más avanzado, no sé, ultrasonidos, por ejemplo? Está hablando de los De cálculos. cálculos. Sí, bueno, primero hay que hacer el diagnóstico de que efectivamente el paciente tiene un cálculo renal. Una vez que está diagnosticado, uno determina o toma en cuenta ciertas características. Primero, el tamaño del cálculo, la ubicación del cálculo en el riñón y en base a eso uno elabora un plan de trabajo. Muchas veces,
cuando el cálculo está en un lugar que no está generando una obstrucción, uno puede mandar ciertos tratamientos que pudieran, entre comillas, disolver o facilitar que disminuya su tamaño. Si este cálculo se moviliza y obstruye, uno puede dar medicamentos para tratar de facilitar la expulsión con ciertas consideraciones, pero muchas veces hay otros tratamientos como lo son la litotricia extracorpórea, que son ondas sonoras. Es un equipo en el cual el paciente es introducido y mediante ondas sonoras se trata de alta frecuencia, se trata de pulverizar el cálculo. Eso depende del tamaño y ubicación. Y la mayoría de las veces es quirúrgico, que se resuelve por vía endoscópica o percutánea. ¿Cómo afecta la hipertensión los riñones? Bueno, los riñones, como le dije al principio, ellos son dos grandes, para decirlo de una forma más simplificada, dos grandes filtros. Entonces, están sometidos a el flujo constante de sangre, por ellos ingresa sangre arterial y de ellos sale sangre venosa, y ese ultrafiltrado es la orina. Pero una presión sostenida elevada puede dañar los capilares o vasos sanguíneos glomerulares y afectar el proceso de filtración. Entonces, una hipertensión arterial mal controlada con mucho tiempo de evolución puede a la larga generar una insuficiencia renal crónica, como lo mencionamos al inicio del programa. Doctor, para finalizar con riñones, ¿cómo podemos nosotros evaluar la estructura renal? ¿Alguien va realmente a hacerse un chequeo general de, por ejemplo, riñones? Sí, muchas veces me ocurre con pacientes, sobre todo que han sido ya intervenidos por litiasis o que tienen ausencia del riñón porque les hicieron una nefrectomía y quieren evaluar su riñón remanente. Lo ideal, primero, en líneas generales, es hacer un ultrasonido renal básico. Sin embargo, hay otras formas también de determinar el funcionalismo renal por imágenes. Puede ser con un ecodoppler renal, que te va a dar ciertos valores de cómo se comportan los vasos sanguíneos, cómo está la presión, los índices de resistencia vasculares. Hay otros estudios como la tomografía que puede también darte una vista anatómica y puedes tener cierta interpretación funcional si difunde el contraste. Y hay otros estudios mucho más avanzados como lo es la gammagrafía renal o el gammagrama renal que te va, con la difusión de contraste, te va a permitir interpretar cómo está funcionando ese riñón. De riñón pasamos a uréteres. ¿Qué causa la obstrucción del uréter y cuáles son sus principales síntomas? La principal es litiasis o cálculos, litiasis ureteral, litiasis que vienen del riñón y descienden hasta el uréter, y la principal manifestación es el cólico nefrítico, que es dolor de una importante intensidad ubicado en el flanco o el costado, producto del aumento de la presión dentro del sistema urinario, y se puede manifestar con el importante dolor incapacitante, náuseas, vómitos. El dolor se puede irradiar hacia la ingle o hacia la región inguinal, y es el principal motivo de consulta de emergencia cuando esta es la causa. ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata la litiasis? Sí, en primera instancia el examen físico, esto es primero lo que les mencioné de los síntomas. Al examinarlo, si uno percute la región lumbar, esto genera una acentuación importante del dolor. El eco es un estudio de imagen que nos puede dar luces de qué es lo que está pasando, porque podemos ver la dilatación del riñón en el eco, y por supuesto la tomografía nos va a dar una visión mucho más detallada, incluso permitirnos ubicar el nivel en donde se encuentra el cálculo obstruyendo el uréter. Ok, ahora nos vamos a vejiga. ¿Qué es la vejiga hiperactiva y cuáles son sus síntomas? Esta mañana precisamente me escribieron por el Instagram preguntando que si tomar mucho café causa vejiga hiperactiva. Es un trastorno del funcional de la vejiga que se caracteriza por un deseo imperioso de orinar y aumento de la frecuencia urinaria. Muchas veces está asociado a una hiperactividad del músculo detrusor. El detrusor es la vejiga es una bolsa muscular que se contrae en ciertas situaciones cuando tienes el deseo de orinar, pero en estos pacientes, en cerca del 50%, por lo general, está asociado a una hiperactividad de ese músculo. ¿Okay? Hay ciertas patologías neurológicas, hábitos que pueden generarlo o acentuarlo, pero
Básicamente es eso, una hiperactividad del músculo detrusor que genera el aumento de la frecuencia y el deseo imperioso de orinar. Tratamientos para la incontinencia urinaria, que me parece que también es bastante frecuente. Bueno, puede estar relacionado con este trastorno, pero hay Ok. que evaluar al paciente. Hay muchas causas de incontinencia. En las damas está asociada a prolapso geniturinario. Algunos pacientes no tienen alteraciones anatómicas, sino funcionales. Entonces, hay que estudiar muy bien porque puede tratarse desde medicamentos, cambios en el estilo de vida, el disminuir la ingesta de sustancias irritantes vesicales como la cafeína en exceso o el picante o la comida muy condimentada. Algunos se tratan con neuromodulación y en casos seleccionados bien estudiados, la cirugía cobra valor. Doctor, aquí tenemos algunas preguntas a través del 0424-209-5442. Una oyente pregunta, ¿qué patologías urológicas son más frecuentes o comunes en mujeres jóvenes? La infección urinaria es la más frecuente en mujeres jóvenes. Los cálculos renales pueden también ser frecuentes y la vejiga hiperactiva. Básicamente esas tres. También nos preguntan cuál es la relación entre la incontinencia urinaria y el parto en mujeres. Cuando hay un parto, sobre todo en aquellas que han parido varias veces, más de 2, 3 veces, hay un debilitamiento de lo que son los músculos del piso de la pelvis o del piso pélvico. Y esos músculos están íntimamente relacionados al esfínter. Entonces, esa laxitud que pueden experimentar y con el avance de la edad también, esos músculos pueden hacer que la calidad del tono del esfínter sea menor y algunas situaciones donde aumente la presión en la vejiga, que la paciente se ríe, se agache, se movilice, haga un esfuerzo, puede haber un escape involuntario de orina. Nos preguntan a través de la mensajería qué tratamientos están disponibles para la incontinencia urinaria en mujeres. Bueno, primero hay que hacer el diagnóstico. Eso no es tan sencillo. Hay que primero establecer cuál es la causa de la incontinencia. Y puede ser, si es evidente por un prolapso, puede hacerse también un estudio que se llama estudio urodinámico. Hay que hacer una adecuada historia clínica, hacer un diario miccional, varias cosas. Y una vez establecida la causa, uno puede ir desde medicamentos, cambios en el estilo de vida, disminuir la ingesta de sustancias irritantes vesicales o la cantidad de líquido, hacer ejercicios para tonificar el piso pélvico, como son los ejercicios de Kegel, que consiste en contraer, tratar de cortar cuando orine esa micción, volver a abrir, cortar, abrir, eso fortalece el piso de la pelvis, en algunos casos la neuromodulación o en casos que lo requieran cirugía, pero eso tiene que determinarlo el especialista que lo evalúe. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con próstata, pero precisamente vamos a responderla en este segmento. Entrando en próstata, ¿qué es la hiperplasia prostática benigna y cuáles son sus síntomas? La próstata es un órgano que está debajo de la vejiga, abrazando la uretra, y ella está allí porque ella tiene un rol importante en la reproducción. Y es allí donde se mezclan los espermatozoides con el fluido seminal antes de ser eyaculados. Pero la estimulación de testosterona y otros factores inflamatorios y de crecimiento pueden hacer que esta próstata aumente su número de células y crezca, y eso es lo que llamamos hiperplasia. ¿Y cómo repercute esto en la función urinaria? Porque ese crecimiento, sobre todo si es de forma centrípeta hacia la uretra, puede obstruir o comprimir la uretra e impedir que la vejiga se vacíe adecuadamente, y eso se va a traducir en síntomas urinarios en el hombre, porque no va a vaciarse adecuadamente la vejiga. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata, primero hay que hacer una adecuada evaluación. Hay formas de sospecharlo. Primero, bueno, hay que evaluar al paciente, hacer un interrogatorio. Normalmente no da síntomas. Por lo general, uno lo diagnostica a través del uso del antígeno prostático, que es una proteína que uno mide en sangre, y el tacto rectal. Sin embargo, esto tampoco es que con estas dos cosas solamente yo puedo diagnosticarlas. Muchas veces me tengo que apoyar en el uso de estudios de imágenes avanzados, como es la resonancia magnética multiparamétrica,
Pero para determinar la lesión, pero lo que te da realmente el diagnóstico es una biopsia de la próstata. Si tienes la sospecha con alguno de estos 3 elementos que mencioné, haces una biopsia, en la biopsia sí te va a decir si hay una neoplasia o no. ¿Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata? Por lo general, las personas afrodescendientes o latinas tienen una mayor tendencia que los caucásicos de tener cáncer prostático. Si tienes un tío, tu papá, tu hermano padeció de cáncer prostático, se triplican las chances de generar un cáncer de próstata. ¿Okay? Sin embargo, hay pacientes que no tienen antecedentes y que pueden también padecer. Nos preguntan a través de la mensajería síntomas que pueden indicar una prostatitis. ¿Y qué es una prostatitis? Bueno, la prostatitis es la inflamación o infección de la próstata, que no es lo mismo que crecimiento. Por lo general, la prostatitis, sobre todo la aguda, genera un disconfort bastante importante porque se siente dolor en el periné, dolor al sentarse. Ese dolor se puede extender hacia el recto, al evacuar, ardor al orinar, ardor en la uretra, dolor testicular e incluso irradiación hacia la cara interna del muslo. Genera un disconfort bastante importante y es difícil de tratar porque hay muchas alternativas de tratamiento que no son tan efectivas, ya que es una patología que es difícil de erradicar. Aquí nos preguntan tratamientos para la hiperplasia prostática. Esto va a ser igual muy bueno, adaptado a cada paciente. Exacto, eso va a depender del paciente. Por lo general sean medicamentos alfa bloqueantes que lo que hacen es relajar el músculo liso de la próstata para que sea más fácil para la vejiga vencer esa obstrucción que ella le confiere. E incluso otros medicamentos, si la próstata es muy grande, que lo que van a hacer es modificar bloquear la enzima que convierte la testosterona en el metabolito que hace que la próstata funcione y crezca, y eso puede hacer que disminuya un poquito el tamaño de la próstata en conjunto con el alfa-bloqueante. Sin embargo, como bien usted dice, lo importante es tener la evaluación adecuada porque no todos van a ser susceptibles a los mismos tratamientos. Ahora vamos con pene y órganos genitales externos. Muy general, ¿cuáles son las causas que pueden producir disfunción eréctil? Estamos de que la disfunción eréctil es la incapacidad que tienen los cuerpos cavernosos de llenarse adecuadamente de sangre y garantizar una buena erección. Y las causas pueden ser varios orígenes. Vasculares, puede ser la hipertensión, neurológicas, asociadas a algunas enfermedades como la diabetes mellitus o trastornos hormonales. Puede estar asociada también a trastornos psicológicos, al uso de algunos medicamentos. Puede también estar asociado al uso y abuso del cigarrillo, que está íntimamente relacionado también con la disfunción eréctil. ¿Qué es la balanitis y cómo se trata? La balanitis es la inflamación del glande y está asociada por lo general a infección por hongos. Esa inflamación va a generar cambios en la coloración del glande y por lo general se trata con el uso de jabones de pH neutro, algunos antimicóticos y por supuesto el seguimiento. Y si está asociado o no a redundancia del prepucio, uno puede incluso considerar hacerla una vez que se solvente lo agudo, una cirugía del prepucio para evitar la frecuencia con la que esto se genere. ¿Qué es la torsión testicular y cómo se presenta? ¿Por qué ocurre esto? La torsión testicular es la rotación del testículo sobre el cordón espermático. Esto va a generar una obstrucción del flujo sanguíneo hacia el testículo, lo que va a generar un dolor de una importante intensidad y es una emergencia urológica que tiene que ser operado porque si pasan las primeras 4 o 6 horas, ya se habla de que puede haber cambios irreversibles en el testículo y lamentablemente si esto ocurre hay que removerlo. ¿Qué es la varicocele y cuáles son las causas? Es la dilatación del plexo venoso o el que lleva la sangre de nuevo al torrente sanguíneo desde el testículo, del plexo venoso pampiniforme. Eso es muy similar al trastorno que ocurre en los varices de los miembros inferiores o las hemorroides, que es que hay una incompetencia de las válvulas de estas venas del testículo y eso va a hacer que se acumule sangre desoxigenada en esas venas, se dilate
y esa sangre desoxigenada puede trasudar hacia el exterior del vaso sanguíneo y eso tiene radicales libres. Eso hace que estén hiperactivos algunas terminaciones nerviosas, genera dolor, inflamación, molestias, cambios en la temperatura del testículo y por lo general, si es muy severo, hay que operar. ¿Qué papel juegan las infecciones en las enfermedades testiculares? El testículo se comunica con la próstata a través de el conducto deferente. Algunos trastornos infecciosos de la próstata urinarios pueden desembocar en un proceso infeccioso del epididimo, que es como la cola del testículo y del testículo, y generar inflamación y dolor. Y se tratan con antibióticos con bajas dosis, pero largos cursos de tratamiento. Pero ya han salido como 60 preguntas de aquí. Sí, bastante. Importancia, doctor, o qué importancia tiene la higiene en la prevención de infecciones del pene. Ok, bueno, esto tiene que ver mucho con la balanitis. Es demasiado importante, es un motivo de consulta muy frecuente de hombres jóvenes, la balanitis y la postitis, que es la inflamación del prepucio. Primero, tratar de utilizar jabones de pH neutro, porque estos jabones de olor tienen muchos excipientes o químicos que van a irritar la piel del glande y del prepucio. Y evitar también el uso de jabón azul, que es astringente y reseca. Tratar de mantener secos los genitales, una vez que usted miccione, sacudir genital para evitar que se acumule orina y que esto se infecte, lavarlos por lo menos 1 o 2 veces al día y por supuesto después del acto sexual tener una higiene adecuada del mismo, de evitar el uso de toallas húmedas o alcoholadas que también van a generar irritación. Bueno, es importante que a todos los oyentes que consideren su salud urológica como uno de los tantos pilares fundamentales de su organismo. Es importante el chequeo y evaluar cualquier alteración que ustedes presenten, cualquier signo que ustedes tengan de alarma, acudir al especialista, que si se detecta algún trastorno de forma temprana la podemos tratar mejor. Tratar de tener un estilo de vida saludable, es muy importante hacer ejercicio, demasiado importante la alimentación. No tienen idea de cómo la alimentación puede impactar en trastornos incluso urológicos, trastornos prostáticos. Están ya descritos que la obesidad, el consumo del carbohidrato y toda la alteración que hace con la liberación de insulina puede repercutir en crecimiento prostático, entre otras enfermedades y cáncer. Entonces es muy importante tener un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada y si usted ve una alteración, acudir al especialista, que es el que le va a aclarar las dudas y detectar de forma más temprana cualquier enfermedad. ¿En dónde está tu consulta privada actualmente? Estamos en una unidad urológica avanzada de Caracas, en Grupo Médico Las Acacias y en Uromedic en Macaracuay, en el Centro Comercial Macaracuay Plus. El contacto 0414-228-3558. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Edwin.